Bueno, como les había dicho, entonces esta bula intercaetera no tocaba tierra firme, por lo que al año siguiente, 1494, se firma el Tratado de Tordesillas. Ahí van a recordar ustedes también cómo por primera vez se firman dos potencias, el anterior, la que estaba en el medio, era el Estado Ciudad del Vaticano, el Papa, que era el que ponía fin a estos conflictos, ¿no es cierto?, de soberanía territorial. Este Tratado de Tordesillas hizo un corrimiento de 360 leguas, la hizo a 100 leguas al oeste de las Islas Verdes e Islas Cabos de Azores. Con eso quedó dividido lo que era conquista y colonización de las tierras, ¿no es cierto?, de ese momento. Entonces mal podía Gran Bretaña, que no había participado de ninguna manera en estas cuestiones, venir a reclamar después o a usurparnos en el año 1833, cuando usurpó las islas. También el doctor Ferrer Vieira, en sus alegatos ante Naciones Unidas, también dice que el Tratado de Münster prohibía, por ejemplo, que los Países Bajos vinieran y navegaran en los mares del sur, por considerar que era conquista y colonización por parte de España. También aparece el Tratado de Utrecht en 1713. Con este tratado también se vuelve otra vez a establecer y se reafirma todo lo que es conquista y colonización para España. Pero hay un tratado que a mí particularmente me llamó mucho la atención y que lo he leído varias veces, que es el Tratado de la Convención de Nootka Sound o San Lorenzo el Real, que el doctor Ferrer Vieira lo nombra muchísimo. En ese tratado dice que surge indubitablemente en el artículo 4 cuando dice que ningún navío inglés podrá inmiscuirse en los mares del sur porque es soberanía de España, y como contrapartida España se comprometía a no inmiscuirse en los mares del norte porque pertenecían a el dominio de Gran Bretaña, al dominio británico. Este tratado, que hasta el día de hoy se sigue cuestionando y se sigue hablando en Naciones Unidas, es una de las llaves, de las grandes llaves que el doctor Ferrer Vieira tuvo en sus alegatos reiterados ante Naciones Unidas cuando se hablaba del tema de adjudicación. Vamos al otro tema. El otro tema es el descubrimiento, que es otro de los grandes, ¿no es cierto?, de los títulos que Argentina esgrime en defensa de los derechos. En el año 1520 se produce la expedición de Magallanes. Magallanes, lógicamente, apoyado por la corona española, surge del puerto de Palos y venía con una misión de los reyes de España de descubrir, y terminó descubriendo un estrecho que se le llamó el Estrecho de Magallanes. Y uno de sus marinos, que comandaba una de las pequeñas naves que pertenecían a esa expedición, que fue Esteban Gómez, con su navío, la Samson, arrastrada por los vientos, dice que avistó, ¿no es cierto?, las Islas Malvinas. Miren lo que digo, avistó, no es que llegó y las pisó, sino las miró. Y están perfectamente ubicadas en los mapas de la época, particularmente de Diego de Rivero y Alfonso de Santa Cruz, que son los cartógrafos que la corona española tenía y que se guardan hasta el día de hoy con un gran respeto y un resguardo, porque de esa manera sirvió para dividir el mundo del siglo, ¿no es cierto?, XII, XIII o XIV, que lo que estábamos ahí. Los ingleses, por su parte, también aducen que fueron los descubridores de estas islas, pero fueron que llegaron en el año 1577, comandados por Drake y Cavendish, luego fue John Davy, pero todos estos fueron barcos piratas que no tuvieron jamás la autorización del gobierno de España. En consecuencia, a la luz del derecho internacional, no pueden ser considerados como el descubrimiento para el gobierno de Inglaterra.
En el año 1600 llega también a estas tierras Cebaldo de Huert y descubre, como hemos visto, las Islas Cebaldinas, unas que se encuentran bien al norte y que las bautiza con el nombre de Cebaldina, casualmente por ser llamado así su autor, Cebaldo de Huert. Veamos ahora otro de los títulos, la ocupación. Para mí es el título más importante y del cual Argentina debe seguir insistiendo en Naciones Unidas con este título. Comienza narrando el doctor Ferrer Vieira que en el año 1764 llega a la Gran Malvina Luis Bungaville y funda un puerto conocido con el nombre de Port Louis. Cuando se enteran los españoles, la corona española, de que se había asentado y que había fundado, ¿no es cierto?, esto que se llama Port Louis, por un convenio y por tratados que tenían entre la corona española y la francesa, Francia devuelve 3 años después a España con una salvedad diciendo que había hecho esta ocupación en nombre de la corona española. Eso quedó asentado, hay documentación y está todavía, ¿no es cierto?, lo tienen las coronas españolas y lógicamente fue vista también cuando se trata la cuestión de Malvinas en Naciones Unidas. Los ingleses también dicen que ocuparon las Islas Malvinas, en donde fundaron Puerto Egmont, que por ejemplo es un puerto que se encuentra muy al norte de una de las pequeñas islas, no de las dos, en un pequeño archipiélago, pero llegó en el año 1765, o sea, un año después que habían llegado los franceses españoles, digamos, para que ustedes entiendan. Entonces, el que primero ha hecho estos actos de posesión indudablemente fue la corona francesa española en nombre de este gobierno, del gobierno de España. ¿Y qué es lo que hace? Llegó, ¿no es cierto?, comandada por John Byron, y en el año 1774, ante un reclamo que España realiza a los ingleses, devuelven en el año 1774 y les permiten los españoles dejar una placa para salvar, dicen los autores, el honor ofendido, pero que para el derecho internacional no tiene ningún valor, porque ustedes ya han estudiado cuáles son los requisitos que la ocupación debe tener, que sea res nullius, que tenga una fuerza suficiente capaz de evitar la entrada o salida, ¿no es cierto?, de un puerto, una administración consolidada y la notificación. O sea que ninguno de estos requisitos cumplía o cumplimentaba esto que llamaron los ingleses ocupación del año 1765. En el año 1771 se firma de nuevo otra vez un acta de restitución de Puerto Egmont, pero ahí el doctor Ferrer Vieira, justamente con todos estos, que inclusive con Moreno Quintana, dice que no tenía el corpus ni el animus, que son los dos elementos indispensables para que la ocupación pueda llegar a ser considerada como tal. Lo cierto es que desde 1774 hasta 1829 no ha habido por parte de Inglaterra ningún acto de protesta para los españoles, lo cual pasaron más de 55 años que los españoles estuvieron en poder de las islas, tiempo suficiente, dice el doctor Ferrer Vieira, para interponer la prescripción, que ya la vamos a ver después, en defensa de los derechos que le cabe al gobierno de España. Otro de los títulos que Argentina esgrime es la sucesión. Bueno, ahí en la filmina ustedes, y por razones de tiempo, no les voy a decir, pero está puesto, ¿no es cierto?, que lo que opina, una opinión de este autor. Lo único que acá les puedo decir es que
que para que pueda un Estado ser, realmente tener derecho a eso, tiene que tener este corpus y este ánimo. Por eso es lo que en materia de sucesión y de la época se hablaba de un utis possidetis iuris, que también lo han visto ustedes. ¿Se acuerdan que había dos utis possidetis? Uno, un utis possidetis iuris, que es el de derecho, o un utis possidetis de hecho. Nosotros debemos siempre pensar que Malvinas le corresponde esto que Oppenheim dice que es el utis possidetis iuris. Así llegamos a 1816, en donde la Argentina se emancipa. Saben ustedes, y les recordamos nosotros, que nace el nuevo Estado argentino 1816. En 1823, Gran Bretaña reconoció al nuevo Estado argentino sin hacer ninguna salvedad de que Malvinas le pertenecía. Aceptó tal cual como lo tenemos actualmente en el mapa. O sea, que desde 1774, que fue el abandono inglés, hasta 1833, Argentina estuvo en posesión. Y en 1833, en esta época, se realiza la usurpación por parte de Gran Bretaña cuando arrojó a la población que se encontraba allí, la diezmó totalmente e hizo bandera inglesa, y hasta nuestros días la tenemos todavía. O sea que ustedes ven en toda esta sucesión de hechos que tenemos, que fue la usurpadora, porque desalojó a esa población argentina que hay muchísima historia también ahí, para que ustedes la lean solo, y terminó izando el pabellón inglés. El otro título que escribimos nosotros es la prescripción. Ya hemos dicho que desde 1774 a 1833, España, luego las Provincias Unidas del Río de la Plata, detentaron en forma pública, pacífica e ininterrumpida las Islas Malvinas. Como conclusión, este título es el título más importante que nosotros debemos tener, es conjuntamente con la ocupación, que hemos dicho que llega el primer ocupante, que fue Luis Bungaville, en el año 1764. ¿Y por qué dicen como conclusión, no es cierto, decimos de la prescripción? Porque en los años 1766 era la regla vigente para el derecho internacional este tipo de ocupación. Y también fue la regla que adoptaba Inglaterra cuando tomaba posesión, inaudita parte, de todos los territorios. Pensemos nosotros, todas las confrontaciones que tiene actualmente Inglaterra, no solamente con países, sino con pequeños lugares, como ser, por ejemplo, el canal de Gibraltar. Sí, que ha estado durante años el Peñón, y sigue peleando todavía. Bueno, como ven, entonces no tiene. Por su parte, estamos diciendo que Inglaterra también hablaba y decía que interponía la prescripción a su favor en contra de la Argentina. Pero ¿qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los requisitos de la prescripción? Los requisitos de la prescripción son que tiene que ser pública, pacífica e ininterrumpida. Ya vamos a ver cómo todos estos requisitos que aduce Gran Bretaña son contrarios al derecho. Es ilícita porque ha sido violatoria de los tratados. Recuerden ustedes que ha violado el tratado primero de la Convención de Multasau de 1790, que es el más importante, el Tratado de Utrecht, que fue con anterioridad a y todos estos otros tratados que hemos venido hablando, que durante, no es cierto, lo que era la adjudicación y la ocupación. Ha sido clandestina porque no publicó inmediatamente que tomó posesión en 1765, nada dijo, cayó, la ocultó, cosa que es contraria a lo que es la prescripción.
Ha sido tardía su ocupación porque fue después de la francesa. Primero fue Francia, Bougainville, 1764, y ella lo hizo en 1765. Ha sido contestada porque España opuso resistencia y cada vez que se hablaba de esto, España, no es cierto, le contestaba haciéndole ver cómo había abandonado las islas en el año 1774. Ha sido precaria porque terminó abandonando en el año 1774. Recuerden que hemos dicho que en el año 71 dejó una placa y se firmó esa acta en donde únicamente le permitieron para salvar el honor ofendido. Ha sido parcial porque fue reducida únicamente a Puerto Egmont, no la totalidad de la isla. Y ha sido brevísima porque esta ocupación ha durado únicamente 8 años, desde que dice que llegó 1765 hasta el año 1774, que terminó yéndose de las islas. Veamos ahora Malvinas ante Naciones Unidas. Se abre un gran, digamos, por primera vez va a adquirir una fuerza total cuando Naciones Unidas, no es cierto, se crea. Naciones Unidas se crean, como ustedes saben, en el año 1945, cuando se firma la Carta de San Francisco. Y uno de los tiene muchos objetivos o principios importantes la Carta, pero uno de los objetivos más importantes, aparte de llevar la paz y la seguridad internacional, es lograr la independencia de todos aquellos pueblos sometidos a colonia. Es así como en el año 1946 la Asamblea crea la Comisión para la Información sobre los Territorios No Autónomos. ¿Qué significaba eso? Le pide a los estados de la época que manden un listado de cuáles eran aquellos países que se encontraban bajo el dominio colonial. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas debía cumplir acabadamente lo que había propuesto, que era lograr la independencia de los estados. Tal es así que refresquen ustedes un poquito, en ese momento fueron 51 países los que suscriben la carta y que entren en vigencia, y hoy estamos hablando de 193 estados que conforman Naciones Unidas. Aprovechando esto, Inglaterra manda un listado de aproximadamente cerca de 20 países o lugares o sectores que se encontraban bajo el dominio colonial y pone dentro de eso a la Falkland. Hasta el momento nadie se la conocía, no como Malvinas, sino era conocida internacionalmente como la Falkland. ¿Por qué? Porque argumentaba, ¿no es cierto?, Gran Bretaña, que en el año 1833, desde 1833, se encontraba en posesión de las Islas Malvinas. Por supuesto que Argentina ya era totalmente libre, independiente, un país totalmente fortalecido, rechazó totalmente este pedido, manifestando lógicamente que había sido usurpada las Islas Malvinas en el año 1833, pero que se convivía con una suerte de idilio entre ingleses y argentinos en las Islas Malvinas. Pero de quien detentaba, no es cierto, la administración era en realidad de Inglaterra, pero que Argentina a su vez lo mismo la reclamaba. Dicta en el año 1960 la primera resolución de Naciones Unidas, que es la famosa 1514, que se llama Declaración sobre la concesión e independencia de los pueblos sometidos a coloniaje. Y ahí es donde vuelve nuevamente Inglaterra a poner la existencia de la Falkland, no de Malvinas. También en ese momento Argentina protestó diciendo que no se llamaban Falkland, sino que su nombre verdadero era Islas Malvinas.
Al año siguiente se dicta la resolución 1614. En esta resolución dice Naciones Unidas que visto que la cuestión no había avanzado entre Argentina, ¿no es cierto?, y Gran Bretaña, instaba a los dos estados a que traten de ver cómo iban a solucionar, porque no quería que Naciones Unidas haya estado sometido a este sistema colonial. Así estuvo la cuestión, en donde era cada vez más densa. Argentina decidió nombrar por primera vez un embajador permanente que atendiera pura y exclusivamente las causas de Malvinas. Estuvo en un momento determinado el doctor Ferrer Vieira, Podestá Costa Ayuda, Lucio García del Solar, etcétera, que han sido verdaderos embajadores muy prestigiosos y conocedores sobre todo de esta problemática de Malvinas. Y dicta en el año 65, la resolución 2065, que es otra de las resoluciones importantes. De esta resolución, para nosotros, si la cuestión Malvinas sigue todavía vigente, es gracias a esta resolución. Algunos nos preguntan por qué están, porque ya van a ver cómo se desmenuza y cómo se interpreta, se la debe interpretar jurídicamente a esta resolución. Esta resolución es una resolución corta que comprende, si nosotros la resumimos, 4 puntos importantes. Por primera vez usan el término territorio, que antes únicamente se hablaba del dominio colonial. Segunda cosa, toma nota Naciones Unidas que hay una disputa y que esa disputa es de soberanía territorial no colonial. Tercera cuestión, que se debe tener en cuenta los intereses y no los deseos de Gran Bretaña. ¿Por qué decimos esta diferencia? Se debe tener en cuenta los intereses y no los deseos. Argentina, por intermedio del doctor José María de Ruda y luego de Lucio García del Solar, hablaba de intereses, porque dice que si hablamos nosotros de deseo como pretendía Gran Bretaña, es una población que no había población alguna, que es una población que había sido injertada de Gran Bretaña, no era una población autóctona y que en definitiva únicamente se puede hablar de intereses cuando hay verdaderamente una población que sea nativa y étnicamente comparable y con todos los requisitos que pone el derecho internacional. Bueno, fue tal la locución que hizo Lucio de García de Solar, apoyado por el doctor Podestá Costa Ayuda, que terminó primando esta y quedó, ¿no es cierto?, redactada de esta manera, que se debe tener en cuenta los intereses y no los deseos como pensaba Gran Bretaña. Y el último puntito es de que la cuestión, por eso son 4 puntos que tiene la resolución, se debía realizar de acuerdo a los principios que establece la Carta de Naciones Unidas, evitando lógicamente el conflicto armado o la guerra. ¿Por qué? Porque estaría aún en contra también de la misma Carta de Naciones Unidas. El año pasado o el anteaño pasado se conmemoró los 50 años del alegato Ruda, que para nosotros es el gran triunfo argentino, y vuelvo otra vez a repetirle, porque si Malvinas sigue presente a pesar de haber perdido la guerra, es casualmente porque se reconoce la existencia a través de esta resolución de un conflicto de soberanía territorial entre estos dos países. Después de esta resolución vamos a ver cómo se ha dictado, como ya les había dicho, la 3160, que ya la vamos a ver, que fue en el año 72, y durante la guerra el Consejo de Seguridad va a dictar también 2 resoluciones, que es la 502 y la 505. Veamos ahora las negociaciones bilaterales. Paralelamente a que la cuestión se desarrollaba
que la cuestión se desarrollaba en Naciones Unidas a través, ¿no es cierto?, de estas interpelaciones y estas resoluciones que avalaban o no el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña. Argentina empieza un proceso conocido con el nombre de negociación bilateral, que fue durante la década del 60. Y en el año 1966 comienzan realmente en esa fecha las primeras negociaciones que se suscitaban entre los dos países. En el año 71 se firma lo que se conoce la Declaración de Buenos Aires, donde Argentina se compromete e insume una gran cantidad de dinero para llevar confort a los isleños. ¿Cuál fue el confort que les llevó? El gas, la luz, inclusive alguna de las viviendas terminó de hacerle, pensando que en algún momento, al llevarle este confort por parte de Argentina, votarían los ingleses o los Kelper, que se llamaban así, que querían ser la nacionalidad argentina. Pero ya van a ver cómo en las dos misiones que tuvimos, que fue la misión Shackleton y posteriormente la misión Radley, en ninguna quisieron ser de nacionalidad argentina. Bueno, ahí tienen lo que le hemos visto, ¿no es cierto?, lo que les decía, la resolución 3160, en donde insta a acelerar las negociaciones. Dice Naciones Unidas que viendo el tiempo transcurrido y que no haya habido ningún avance en este conflicto, instaba a los dos países a acelerar las negociaciones. Intermedio de esto, que estábamos con esta resolución y que estaban también estas negociaciones bilaterales, Argentina se entera de que Gran Bretaña envía una misión conocida con el nombre de misión Shackleton. Cuando, por supuesto que Argentina la protesta, no les permite que entren, porque pensaban el gobierno, ¿no es cierto?, o el Foreign Office británico, argumentaba que venía a ser un plebiscito de nacionalidad, pero Shackleton tenía otras intenciones, venía realmente a ver qué tipo de recursos renovables y no renovables había en Argentina, porque ya empezaron a surgir la cuestión, ¿no es cierto?, de los hidrocarburos. O sea, ven cómo va cambiando totalmente. Ya no era la cuestión de tener el terruño, el pedazo de tierra, sino eran cuestiones de carácter económico lo que le afectaban y quería, ¿no es cierto?, el Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, esta misión Shackleton, como yo les dije, no les permitió que se acercaran, tuvo que volver lógicamente a Inglaterra sin haber cumplido la misión que tenía. En el año 77, o sea, al año siguiente, se firma una declaración argentino-británica sobre futuro y cooperación. Argentina vuelve nuevamente a concederle ciertas prerrogativas, como ser una beca, se los becó, ¿no es cierto?, a los ingleses para que estudiaran en universidades argentinas en forma gratuita. Se mandó también profesores de habla inglesa y español para que les enseñen. Es decir, muchas dádivas se tuvieron pensando, vuelvo otra vez a repetir, de ganar la simpatía con este pueblo y que quisieran votar en algún momento ser de la nacionalidad argentina. Así estaban las cuestiones en el año 1980, cuando aparece otra misión, la misión Radley. Radley venía con dos propuestas. La primera propuesta era hacer un plebiscito, y lo hizo, al plebiscito de nacionalidad, preguntándole si de qué nacionalidad querían ser los ingleses. El 98% de los ingleses votó, de los Kelper, perdón, votó que quería ser inglés. Y el segundo, la segunda propuesta que traía Radley era ofrecer un gobierno compartido entre Argentina, Gran Bretaña y Naciones Unidas. Y Argentina no aceptó, argumentando de que en el año 1833 los ingleses usurparon nuestras islas y
sobre todo diezmaron a la población argentina que se encontraba ahí en la misma. Bueno, así estaban las cuestiones totalmente densas para los dos países cuando en forma inesperada el gobierno del presidente Galtieri ordena, ¿no es cierto?, ordenó el comienzo del conflicto de la guerra, conocida con el nombre del conflicto en el Atlántico Sur. Bueno, durante este periodo, que les había dicho yo al comienzo, que mucho no hemos escrito, porque hay muchísima literatura para eso, sino simplemente le vamos a dar unos toques que nos importa a nosotros que ustedes lo conozcan para que vean cómo se hizo, ¿no es cierto?, este conflicto durante este periodo que fue el 2 de abril hasta el 14 de junio, que fue la rendición argentina. Muchos, ¿no es cierto?, se ofenden cuando digo yo, y dice la cátedra, lógicamente, de que el país agresor es la República Argentina. Se enojan, ¿no es cierto?, les parece mal. Pero a ver, nos pongamos nosotros como abogados a pensar y van a ver quién fue el primero que agredió, ¿no es cierto?, al Reino Unido de Gran Bretaña, invadió, ¿no es cierto?, las islas, fue la Argentina. No desconocemos que el fin fue bárbaro. Es un fin, ¿no es cierto?, lógico, legítimo, porque queríamos recuperar las islas. Pero creo que nos habíamos olvidado, ¿no es cierto?, de que estábamos bajo el sistema de Naciones Unidas, bajo el sistema de esta resolución 2065, en donde pedía que si bien se aceleren o se reanuden o se terminen este conflicto, pero a través del mecanismo utilizado por la Carta. Lógicamente que Argentina no la utilizó a esta cuestión. Así es como cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llama a los dos países a que planteen en el Consejo cuáles habían sido los móviles de esto, Argentina se negaba y decía que nunca había habido una guerra porque de acuerdo al derecho internacional humanitario, dos son las formas de comenzar las hostilidades: o por una guerra de agresión que no hubo, o en segundo lugar por un ultimátum que tampoco lo hubo. De todas maneras, el Consejo de Seguridad declaró que el país agresor era la República Argentina. Argentina, domésticamente o durante, ¿no es cierto?, su contexto dentro del continente americano, cita al TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, a fin de que le prestara una ayuda para que pudiera enfrentarla bélicamente al gobierno, a Inglaterra, que lógicamente estaba en los mares del sur. También nos enojamos nosotros con el TIAR, pero el TIAR, a ver, en ese momento que todavía está vigente, nada más que no, son tratados que van cada vez perdiendo mayor uso, porque bueno, los estados no le dan el impulso ni la interpretación que en realidad tienen. El TIAR no obliga, como el tratado, como la NATO, la OTAN, a poner fuerza suficiente, sino deja librado a criterio de cada uno de los estados establecer con qué tipo de ayuda iba a participar en la misma. Por supuesto que el primer país que ayudó a la Argentina ha sido Venezuela. Perú también lo ha hecho. Venezuela, ¿se acuerdan ustedes cuando también estudiaban los tratados, que Argentina defendió mucho a Venezuela y lanzó, ¿no es cierto?, distintas doctrinas, la doctrina Calvo, la doctrina Drago, para frenar el ímpetu que Gran Bretaña tenía cuando quería dominar también a Venezuela. Chile, que nosotros pensábamos que iba a estar en una ayuda total, se declaró neutral. Después de mucho tiempo se conoció que había ayudado, ¿no es cierto?, a abastecerse
a los aviones y a los submarinos que venían a abastecerse de combustible y de víveres también a los aviones que tenía. Teníamos nosotros en ese momento lazos comerciales muy grandes con los Estados Unidos de Norteamérica. También hemos esperado de que los americanos dieran su apoyo. Se declararon ellos estado neutral en este conflicto, sosteniendo que tenía, si bien reconocía los lazos económicos que tenía con Argentina, pero se encontraba ligada a través de la NATO o OTAN con Gran Bretaña, lo cual no tenía. Y terminó diciendo que también sus lazos económicos eran con la Unión Europea, que en esos momentos Inglaterra era partícipe de la Unión Europea. Bueno, así estaban las cuestiones que teníamos nosotros acá en Argentina. Ahí, en ese interín, se dicta la resolución 505 por parte del Consejo de Seguridad, en donde decía que, visto que las cuestiones no tenían ningún adelanto, que cesen las hostilidades y que se inicie un proceso de diálogo, lo cual, no es cierto, ninguno de los países estaba dispuesto a tener. Bueno, terminan, como ustedes saben, cuando el 2 de mayo se produce uno de los acontecimientos más feos que hemos tenido durante la guerra, que fue el hundimiento del Ara General Belgrano. El Ara General Belgrano, que estaba al mando del comandante Bozzo, transportaba más de 1000 jóvenes que se encontraban haciendo estaban cumpliendo el servicio militar argentino, que en ese momento era obligatorio. Entonces lo obligaron al general Bozzo a que, estando en Ushuaia, llegue bordeando, ¿no es cierto?, y ayude a las tropas argentinas cerca de la isla de los Estados. Por supuesto que cuando ustedes vean un mapa cerca de la isla de los Estados, ya empieza una zona lanzada por los ingleses conocida con el nombre de zonas de seguridad militar, lo cual les anunciaba que cualquier barco que se acercara, o helicóptero o aviones, sin la autorización de Inglaterra, iba a ser destruido. Bueno, la cuestión es que nuestro barco no estaba dentro de la zona de seguridad, pero medio cercano, ¿no es cierto?, a ello, y fue hundido, muriendo en ese momento nuestros jóvenes. Cerca de 363 jóvenes argentinos perdieron la vida. El último en salir, ¿no es cierto?, del barco fue el comandante Bozzo, que, bueno, cuando tenemos clases presenciales les pasamos nosotros una película para que ustedes vean los horrores que había sido y la desesperación que tuvo, porque fue una explosión que sintió el barco en la zona de la cocina y en la zona de camarote. Fue aproximadamente a las 17 horas, en donde perdieron la vida, como les vuelvo otra vez a decir, cerca de 363 jóvenes